Ok. Gracias por avisarme. Ok, entonces, si podemos considerar que las capacidades caloríficas son constantes, las sacamos de la integral y nos queda, usamos un valor promedio. A veces tenemos valores por kilogramo mol, entonces cuando están por kilogramo mol le ponemos esa rayita encima, ¿verdad? Acuérdense que por kilogramo mol tenemos todos los gases, la única tabla que tenemos por kilogramo es la de aire, todo lo que es CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, las otras tablas, ¿verdad? Que son 17, 18, 19, 20, 21, 22, las otras 5 tablas todas están por mol, ¿verdad? Entonces, podría ser que lo hagamos por mol. Ok, ahora si son variables, entonces evaluamos las integrales con detalle, o sea, ponemos A más de T más T al cuadrado más T al cubo, cuando no tengamos tablas. Cuando tenemos tablas, nos economizamos ese trabajo y resulta que eso está tabulado. Entonces, esas son en las tablas de gases, ¿verdad? Fíjense que para los otros, que son vapores y vapores húmedos y todo eso, tenemos entropía que la podemos manejar, igual que manejamos las demás propiedades, pero cuando estamos con gases, entonces esa integral está tabulada como S0. Entonces voy a poner la tabla, tablas de gases, aquí las tengo. ¿Ven? Que en la tabla A17 lo que aparece es S0. ¿Ven? Es la integral y es este valor. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, vamos a dejar de compartir, que si nosotros, era aquí mismo, vamos a calcular el cambio de entalpía, pongámoslo acá, para un gas, o es más atrás, para un gas, esto está tabulado, pero esto no. Entonces, si vamos a calcular un cambio de entropía, vamos a leer, por ejemplo, para el aire o para cualquiera, este valor y tenemos que agregar un valor. O sea, lo que consideramos, lo que está considerado es el cambio de temperatura. Pero para el cambio de volumen o de presión, tenemos que agregar este término, ¿verdad? Entonces, ese S0, ¿okay? Que está tabulado, es nada más la parte del cambio de entropía que tiene que ver con la temperatura. Entonces, ese es el aire. Vamos a ver acá. Este es el nitrógeno, ven, ahí está el S0 con un rayito encima porque esa ya es por mol. Luego tenemos oxígeno, igual S0, S0, y etcétera, etcétera. Entonces, ese es el pedacito de entropía que depende de la temperatura y si estamos haciendo un cálculo, vamos a tener que agregar ese valor. ¿Verdad? Entonces, ahí vienen las tablas y entonces, fíjense en este detalle, ¿verdad? Que ahí lo pongo. ¿Verdad? Solo tienen la parte que considera el efecto de la temperatura, tiene que sumarse el segundo término, que hay que calcular porque no está tabulado. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a ver este problema. Usualmente estos problemitas no me gustan mucho porque son agarrar una fórmula casi y hacer un cálculo. Pues no tienen mucha ciencia. Nada más recordar que existe la fórmula. Entonces, si queremos calcular el cambio de entropía, usamos esas fórmulas. La parte de la temperatura, el cerito lo leemos de la tabla y el otro tenemos que agregar ese cálculo. Ok, vamos a pasarlo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, vamos a ver si fue que no me ha pasado. Ok. ¿Qué pasa si los calores específicos los consideramos constantes y consideramos que estamos en el caso isentrópico? ¿No? Lo que les acabo de decir. Entonces,
la relación de temperaturas va a ser R, logaritmo de los volúmenes, ¿verdad? Acuérdense que aquí teníamos el CB acá. Al ponerlo igual a 0, este término es igual a este. Y R entre CB lo podemos calcular en términos de lo que es la K, que acuérdense que la K es una relación entre CP y CB. Entonces, cuando estamos trabajando con gases ideales, las temperaturas, en el caso isentrópico, son proporcionales a los volúmenes elevados a la K-1. Esto se puede demostrar, ¿verdad? Tampoco vamos a ver la demostración, pero viene de 3, vamos a ver si era 3. Esta ecuación, en el caso isentrópico, entonces esto es igual a 0, esto es igual a menos esto. Si consideramos que el CB lo podemos considerar constante, nos sale de la integral, lo pasamos para acá, nos queda R entre CB, aquí nos queda el logaritmo de la relación de temperaturas, aquí el logaritmo de la relación de volúmenes. Entonces, el otro detalle es que el logaritmo de una potencia es la potencia multiplicada por el logaritmo de lo que está adentro del paréntesis. Entonces, esto a lo último es logaritmo de V2 entre V1 elevado a la R. Lo podríamos ver así, simplificándolo más, ¿verdad? Eso es un poquito de, creo que es álgebra, ¿verdad? Entonces, es como que esto nos quedara, el R entre CB nos va a quedar aquí elevado a la potencia. Y entonces, el R entre CB, aquí está, lo dejamos en términos de K y es K menos 1. Y entonces, como aquí teníamos logaritmo y aquí también lo elevamos E a la logaritmo, nos queda nada más esto. Entonces tenemos esta primera relación para gases ideales. Les cuento que la vamos a usar mucho en motores en termo 2. Apenas entran a termo. ¿Por qué? Porque es una relación de temperaturas con una relación de volúmenes y los motores tienen, el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo y hay un volumen inicial y un volumen final. Eso es lo que se llama relación de compresión. Entonces, esa relación de compresión siempre es un dato que nos da el fabricante, no se puede cambiar en un motor. Y entonces conocemos la temperatura inicial, que solamente en el aire, digamos, en un motor, es la temperatura ambiente. Entonces podemos calcular la temperatura final que podría tener ese motor, ¿verdad? El motor, no, digamos, el aire, ahí dentro del motor. Otra cosa que van a ver es que cuando uno hace todo el cálculo con detalle, en la bola, como les digo, si lo hacemos, se quema el combustible. Entonces resulta que si lo quemamos con aire, el aire tiene mucho nitrógeno, es casi un 80%, 79 nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces, esa cantidad de nitrógeno es muy grande. Entonces, todos los gases que se producen no hacen que cambie mucho la composición, o sea, el humo que sale con la mufla es prácticamente aire, solo que es contaminado. Entonces se considera que todo es aire. No se hace todo el cálculo de ver cuánto tenemos de CO2, cuánto de CO, cuánto que no se queme de combustible, para como hacen en Reaper, que eso es lo que le calculan a uno, sino que asumen que siempre tenemos aire y van a suponer que es un ciclo termodinámico, a pesar de que no es, porque tenemos otras sustancias que salen por la mufla. Entonces van a ver todas esas consideraciones. Entonces lo último se considera que es solo aire y es solo aire atmosférico. Entonces hay esa relación isentrópica. La primera es por volúmenes y la segunda la sacamos
de la relación de CP, ¿verdad? La segunda relación, vamos a buscar la cual. La segunda era esta. ¿Verdad? Ajá. Cuando tenemos el caso isentrópico, esto es igual a esto. Ahora sí no cambia de signo, aquí sí nos cambió, ¿verdad? Entonces nos queda, si CP es una constante, entonces vamos a tener R entre CP. Y este logaritmo podríamos ponerlo como logaritmo de P2 entre P1 elevado a la R entre CP. Y eso sería igual a esa relación de temperaturas cuando hacemos esta integral. Entonces nos sale esta otra relación que la usamos solo para los gases ideales. ¿Ok? T2 entre P1, P2 entre P1 elevado y ese R entre CP es K menos 1 entre K. ¿Ok? Entonces, esta es otra relación isentrópica. Entonces, acuérdense, la anterior era también T2 entre T1. Solo para el caso isentrópico vale. Si no es isentrópico, no vale. ¿Verdad? Esta relación es T2 entre T1. La otra también. Entonces, nos sale que esta, V1 entre V2 a la K menos 1, es igual a P2 entre P1 a la K menos 1 entre K. Y sale una relación isentrópica que podemos usar para gases ideales, que es la relación de presiones con los volúmenes. ¿Verdad? Entonces son tres relaciones isentrópicas igual. También están en el formulario. ¿Verdad? También están en el formulario, sin embargo, no tenemos tanto tiempo para hacer problemas aquí, pero sí les vamos a usar muchísimo en termómetros, esas tres relaciones. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando los calores específicos son variables? Fíjense que aquí estábamos considerando en todas que los calores específicos eran constantes. Entonces, por eso, cuando se resuelve un problema de gases, indicamos, supongamos calores específicos constantes o calores específicos variables. Obviamente, ese valor de K lo vamos a valorar a la temperatura promedio, si estamos considerando que los calores específicos son constantes. ¿De dónde salía ese valor de K? Vamos a poner acá esto. Ese valor de K lo sacamos, suponiendo cuando suponemos que los calores específicos son constantes de acá, ¿verdad? Buscamos la temperatura promedio y a esa temperatura evaluamos, encontramos ese valor de K, dependiendo del gas en que estemos, ¿verdad? Con que estemos aire, CO2, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno o oxígeno. Entonces, buscamos la temperatura promedio, encontramos el valor de K y ya si consideramos calores específicos constantes, podemos usar esos en el caso isentrópico. Ahora, si los calores específicos son variables, sabemos que el valor de la integral está tabulado, ¿verdad? Está tabulado y entonces tenemos la relación esta. La entalpía en el estado 2 la podemos calcular en términos de la entalpía en el estado 1 y la relación de presiones, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando hacemos eso, esa relación de presiones al último va a ser el exponencial de la diferencia entre S2 y S1 entre R, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Acá. Pasamos esto a la izquierda, ¿verdad? Entonces nos queda esto positivo, esto queda elevado a la R, y entonces, perdón, esta R la pasamos a dividir, entonces ven que nos queda logaritmo igual a esto entre R, el caso isentrópico. Lo van viendo. O sea, importante que lo vayan viendo, nada más para que sepan más o menos de dónde salieron. Ok, entonces, al tomar exponenciales a ambos lados, aquí nos desaparece el logaritmo y aquí nos queda el exponencial de esto. Ok, el exponencial de esto, si nosotros definimos esto, ¿verdad? Es que
Al último, también esto es muy matemático, es separar el exponencial de esto menos el exponencial de esto, que sabemos que los exponenciales vienen de logaritmos, ¿verdad? Y los logaritmos son es el logaritmo de un cociente, ¿verdad? Entonces, a lo último, este exponencial de esto entre R es lo que aparece tabulado como PR en las tablas, ¿verdad? Y también, ¿cuál PR? Ok. Uno hasta que no le dicen, no se da cuenta. Vamos a, ok. Vamos a irnos un poquito, vamos a irnos a la tabla A17, la del aire. Ok. Ahí tenemos la tabla del aire y entonces ven que aparece un PR. No es la presión reducida aquella que usábamos en el factor de compresibilidad, que es ese PR, E a la S0 entre R, por decir, este valor de acá entre R. Entonces no hay que calcularlo, aquí lo podemos leer. Entonces, cuando tenemos una temperatura, tenemos un PR a una temperatura, si tenemos otra temperatura, tenemos un PR a otra temperatura y vamos a estar usando esta columna, esta de volumen específico reducido también. Es una formulita que ahorita la vamos a ver, no es volumen específico, por eso no tiene unidades, ¿no ven? Esto es adimensional. Entonces, también los van a usar mucho, mucho en termodinámica 2. ¿Ok? Entonces, este valor es el que está tabulado ahí, es adimensional. Y para los volúmenes, de una forma similar, el valor VR es T entre PR y el PR es aquel exponencial, pero entonces en vez de hacer todos esos números, lo tenemos tabulado. SVR es el volumen específico relativo, se llama. No es volumen específico, eso porque algunos que o no estudian mucho o no están en la clase y después no ven el video y tampoco leen y llegan al examen y entonces quieren calcular un volumen específico y les da pereza usar la fórmula del gas ideal porque tienen que pasar temperaturas a Kelvin, buscar el R, cancelar unidades y verificar todo. Entonces dicen, mira, voy a leer acá y eso no es volumen específico. Es una relación, ¿verdad? Si buscan qué es PR, ese PR era esto. El exponencial de ese 0 entre R. Entonces no tiene nada que ver con el volumen específico. Este es volumen específico relativo. Ok, también se va a usar bastante en termo 2. Ok, no vamos a ver este ejemplo. Y vamos a irnos a esta parte. Vamos a buscar la otra presentación, que es donde nosotros más vamos a estar trabajando. Ok, vamos a buscar acá. La parte 2. Ok, ya esta parte 2 habíamos empezado a hablar y era lo que son las eficiencias isentrópicas. Resulta que las eficiencias isentrópicas es aquello de nosotros comparar el valor real que tenemos de un trabajo o de lo que nos hace el equipo, ¿verdad? Buscar el valor real y compararlo con el valor ideal. Entonces, ¿se acuerdan que en una turbina decíamos, ok, en mi caso ideal me da un trabajo más grande. Mi caso real va a ser más pequeño, ¿verdad? Eso por toda la segunda ley y todo lo que hemos hablado. Y la irreversibilidad, mi caso real va a ser más bajo. Entonces, si yo comparo ese trabajo real con ese trabajo ideal, voy a tener la eficiencia isentrópica de una turbina. Y siempre, a la hora de comparar, voy a poner el que es más grande abajo. Entonces, en el caso de una turbina, voy a tener el trabajo que me da la turbina ideal abajo y arriba, cuando lo comparo,
el trabajo que me da la turbina real. Eso va a ser un valor entre 0 y 1, siempre. Ahora, ¿qué pasa si tengo un compresor? Si tengo un compresor, la turbina ideal, perdón, el compresor ideal va a recibir una cantidad de trabajo más pequeña que mi compresor real. Como él tiene irreversibilidad, yo le voy a tener que dar más trabajo para que me haga lo mismo. Entonces, ¿cuál trabajo es más grande? El real. Entonces pongo el real abajo y el ideal arriba y hago esa relación. Y comparo. Una tobera. Una tobera, ¿qué es lo que me hace? Me acelera el fluido, me aumenta la velocidad. Entonces, la tobera ideal me va a aumentar la velocidad mucho más que la tobera real. En la tobera real hay reversibilidad y mi velocidad a la salida va a ser más baja. Entonces, voy a comparar mi velocidad real con mi velocidad ideal, de forma que el valor de la eficiencia isentrópica de la tobera sea menor que 1, entonces voy a poner el valor más grande, que es el real abajo, y el ideal arriba, al revés. Perdón. El valor más grande, que es el ideal, que me da una velocidad más alta abajo, y arriba, en la eficiencia, voy a poner la velocidad real. ¿Ok? Entonces, en una turbina, el trabajo real lo voy a llamar W sub A y el trabajo isentrópico lo voy a llamar W sub S y lo voy a poner de esta forma. ¿Por qué? Porque el trabajo isentrópico es más grande que el trabajo real en una turbina. Y entonces, cuando yo aplico la primera ley de la termodinámica a una turbina, que nos da esto, ¿verdad? Y la turbina con que yo comparo tiene que ser adiabática. O sea, aunque no sea reversible, tiene que ser adiabática. Es la que normalmente hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, esta formulita la aplicamos al caso adiabático y la aplicamos al caso isentrópico. Y entonces, esa eficiencia en el caso, y aquí todavía yo no había empezado a insistirles un poco en aquello de usar entrada y salida para para los flujos estacionarios, ¿verdad? Entrada y salida, y para los sistemas cerrados, 1 y 2, porque es un momento 1 y un momento 2, mientras que entrada y salida se refiere a que atraviesa los límites del sistema. Entonces aquí está como lo tienes en, ¿verdad? Pero para nosotros sería 1 es entrada y 2 es salida, ¿verdad? Entrada menos salida aplicado en el caso adiabático. La entrada va a ser igual en ambos casos, pero la salida en un caso va a ser adiabática y en otro caso va a ser isentrópica. Y de ahí yo puedo calcular esa eficiencia isentrópica. Entonces, ya sabemos cómo calcular la eficiencia en el caso isentrópico. Sabemos que la entropía sea igual en el estado inicial y en el final, ¿verdad? El caso real me van a dar los datos, ¿verdad? O si yo tengo, vean, yo digo, mi eficiencia es del 80%. Puedo calcular las condiciones del caso adiabático para que mi eficiencia sea del 80%. Porque el caso isentrópico lo puedo calcular, el H1 es el mismo, y yo decidiendo que yo voy a alcanzar una eficiencia del 80%, puedo decidir puedo calcular cuáles son las condiciones reales, ¿verdad? Esa es la utilidad de las eficiencias isentrópicas. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a hacer todo mi diseño de la turbina, ¿verdad? Ella me va a dar tanto trabajo, voy a calcular todo lo que tengo que calcularle a la turbina, ¿verdad? Que no es solo, la turbina no trabaja sola, ¿verdad? Primero tengo que ver cuánto trabajo, ver cuánto vapor tengo que generar, detrás tengo que calcular la caldera que me va a dar el vapor que va a ocupar la turbina. Pero al principio yo solo veo la turbina, pero sabemos que todo va a más rápido.
lo que sale de la turbina va a servir para mi condensador, diseñar el condensador. Por eso siempre tenemos que ser bien detallistas a la hora de hacer cálculos. En eso se caracteriza un ingeniero, ¿verdad? Cuando trabaja en diseño es importante. Entonces aquí viene un ejemplo de una turbina de vapor y entonces nos dicen que la turbina es adiabática, siempre van a ser adiabáticas, ¿verdad? Dice que entra a 3 megapascales y 400 y sale a 50 kilopascales y 100 grados centígrados. Entonces ven que hasta aquí es lo que nosotros siempre hemos hecho. Con estos dos datos podemos calcular el trabajo real de la turbina, ¿verdad? Esos son los datos reales, lo que hemos hecho siempre. Ahora, dice, si la potencia de salida son 2 megawatts, determine la eficiencia isentrópica de la turbina y el flujo máximo que circula a través de la turbina. Entonces, ahora, antes solo calculábamos el flujo máximo cuando nos daban el trabajo, ahora vamos a poder calcular esa eficiencia isentrópica. Entonces, en estos problemas siempre hacemos el croquis, ponemos las condiciones de entrada y salida, ¿verdad? Y calculamos el estado inicial, ¿verdad? Entonces, tenemos las condiciones, buscamos en una tabla un valor para comparar de temperatura de saturación, vemos que es vapor sobrecalentado y la A6, de la A6 vamos a obtener los valores. En el estado 2, entonces, tenemos la presión, buscamos la temperatura de saturación, vemos que está sobrecalentado porque la temperatura es mayor. Entonces, siempre tenemos que hacer esto. Tenemos que agregar un estado que es el estado isentrópico. Mira, ¿qué se me hizo acá? Ok, este es el caso adiabático. Yo puse aquello, ven que eso está agregado porque Sengel no pone nada, nada más dice. De la tabla 6 leo H1 y leo S1. En el estado 2 leo H2 y nada más nos dice que es la tabla 6, ¿verdad? Nosotros ya vimos que era un vapor sobrecalentado. Ahora, ¿qué pasa con el caso isentrópico? Entonces, ven, es un estado más: entrada, salida adiabática y salida isentrópica. Entonces, la salida isentrópica es la presión de salida con el valor de la entropía inicial como entropía final, ¿verdad? Entonces, comparamos con un valor de SG y vemos que es menor, entonces resulta que en el caso isentrópico lo que tenemos es un vapor ideal, ¿no? En el caso ideal. Y entonces vamos a tener que calcular una calidad para el caso isentrópico y vamos a tener que calcular la H, ¿verdad? Entonces, calculamos la calidad, leemos los valores de H, que no los anotó aquí Sengel en una tarjeta roja, porque creo que no aparecen por ningún lado. No está. Ok. Leemos los valores de HF, HFG, con la calidad que calculamos, con la entropía. Tenemos el valor de H2S. Entonces, una vez que tenemos eso, usamos la fórmula, ¿verdad? Arriba va a ir el trabajo real, abajo va a ir el trabajo isentrópico. Aquí la H2S y calculamos esa eficiencia isentrópica. Y el flujo máximo tenemos que hacer, aplicar la primera ley, ¿verdad? Entonces, en la primera ley, que ya habíamos calculado para una turbina, esa sería la primera ley, lo que nos da la primera ley. Si le ponemos en mayúscula, que nos dan, lo que nos dan son 2 kilowatts, es mayúscula, ¿verdad? Kilojoule por segundo. Es M punto por HM menos HS del caso adiabático. Y despejamos el M punto como ese trabajo que nos dieron entre el cambio de entropía.
Entonces, por aquí está el cálculo, ¿verdad? Los 2 megawatts pasados a kilojoules por segundo. Y despejamos ese M punto en kilogramos por segundo. A veces puede ser que tengamos la eficiencia isentrópica y tengamos que calcular el caso adiabático. A veces tenemos la eficiencia isentrópica y lo que tenemos que calcular es el caso isentrópico dependiendo de lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, igual, en el caso de los compresores, ¿verdad? El trabajo isentrópico del compresor es más pequeño, el trabajo real es más grande. ¿Por qué? Porque el compresor real tiene irreversibilidades. Voy a poner un poquito de agua. ¿Qué lo que era? Tengo una sobrina que es enfermera y trabaja en el área de COVID y tienen que estar las 8 horas con todo el equipo, pero se ponen doble las carillas, ponen careta, se ponen no sé cuántos trajes, ¿verdad? El último que se ponen, no se lo ponen ellos, se ponen así, ya con guantes y con todo lo que tienen, y alguien viene y les pone otro traje, otros guantes, y cuando van a salir tienen que esperar que alguien llegue a quitarles todo, ¿verdad? Una loquera. Imagínense, uno con esto se quiere ahogar en un ratito, imagínense todo un turno, ¿verdad? Loquera. Ok, entonces sacamos la eficiencia isentrópica, ¿verdad? De esa forma. ¿Cómo calculamos esto? Con las condiciones de entalpía de entrada y salida adiabática y isentrópica, perdón, y con las condiciones de entrada y salida adiabática. Ok, entonces aplicamos la primera ley a un compresor adiabático. Entonces, cambios de energía cinética potencial los consideramos cero. Fíjense que si no pudiéramos considerar esos cambios cero, por ejemplo, si tenemos datos de energía cinética, ya esta formulita no es esto, incluiría la energía cinética. Pero generalmente, como ya no queda tanto tiempo, casi siempre los hacemos así, con cambios de energía cinética y potencial despreciables. Adiabático. Entonces nos queda solo el cambio de entalpía con el trabajo de entrada. Y esa formulita la vamos a aplicar en el caso adiabático, el H de salida es adiabático, y en el caso isentrópico, el H de salida es con condiciones isentrópicas, ¿verdad? Igual, podemos llegar a poner esa eficiencia en términos de las entalpías específicas para el caso isentrópico, para el caso adiabático y para la entrada. Ok, los dos tienen la misma entrada. A la salida lo que tienen igual es la presión. Usualmente los compresores no se usan para calentar, pero siempre se terminan calentando, ¿verdad? A veces los compresores se enfrían, ¿verdad? Para que no se calienten, entonces se les pone un fluido alrededor, usualmente puede ser agua de enfriamiento, ¿verdad? Cuando son compresores muy grandes. Son camisas de agua. Las aletas, esto es como una camisa de agua, como una doble pared, por la cual ponemos a circular, como en el caso de un intercambiador de calor, ¿verdad? Un agua de enfriamiento. Obviamente cuando esto pasa, ya el compresor no es adiabático. Estamos teniendo un intercambio calórico. ¿Verdad? ¿Qué son las aletas? Las aletas son, vamos a explicar eso. Vamos a explicar qué es una aleta. Resulta, voy a compartir acá, que cuando imagínense que tenemos una pared metálica que está caliente, y que le pasamos por encima un líquido que está frío, ¿no? Líquido frío.
Entonces, cuando él pasa por acá, va a tener una transferencia de calor y aquí va a salir a otra temperatura. Pongámosle que es tibio, ¿verdad? Porque como ella está caliente, va a haber un intercambio de calor. Ok, resulta que el intercambio de calor, ustedes cuando ya en el curso de calor lo van a ver, depende de esta superficie. ¿Cuánto tenemos de superficie? Entonces, cuando la superficie es lisa, tenemos una superficie, digamos, mínima, ¿verdad? Si nosotros queremos que se enfríe más esto, imagínense que esto es una lámina metálica y imagínense que cogemos una platina y la cortamos en pedacitos y le ponemos pedacitos de platino, ¿verdad? Acá. Okay. Entonces resulta que ahora la superficie, en vez de ser solo esto, le sumamos esto, esto y esto de área, ¿verdad? Tenemos más área, la transferencia de calor depende del área de contacto. Entonces las aletas, digamos que estos sean aletas, lo que hacen es aumentar el área de contacto entre el líquido y la superficie que queremos enfriar. Entonces, las aletas multiplican el área y hacen que se absorba, que la transferencia de calor sea mayor. Más o menos es el Q, más o menos, es H, que es un coeficiente de transferencia de calor, A por delta T. Este coeficiente de transferencia de calor depende de qué líquido va aquí y de qué material está hecho y de qué material están hechas las aletas. Entonces, depende, no, esto no es entalpía, depende de los materiales, ¿verdad? Pero tenemos aquí el área, entonces si nosotros ponemos aletas, el área la vamos haciendo más grande y la transferencia de calor es mayor, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere Sengen cuando en este problema dice que los compresores se enfrían con aletas o con camisas de agua. Entonces, las aletas, si para nosotros no es un líquido, es aire, digamos que lo está enfriando, entonces el aire saca un poquito más de calor, ¿verdad? Usando aletas, o puede ser una camisa de agua, obviamente esto probablemente es más caro, porque está con agua. Igual en la camisa de agua, aquí adentro podríamos tener aletas, ¿no? No quita. La aleta siempre se usa para aumentar el área de contacto y que la transferencia de calor sea mayor. Ok, entonces, en el caso del compresor, siempre esa eficiencia va a ser comparando el trabajo real con el trabajo isentrópico, ¿verdad? Ahora también podemos, este proceso real puede no ser adiabático, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a comparar con el caso adiabático. Igual ustedes van a estudiar compresores con mucho detalle en otros cursos, ¿verdad? Porque es otro de los equipos que también lo diseñan los ingenieros mecánicos. Ahora, cuando tenemos una bomba, nada más pensemos en una bomba. ¿Qué hace una bomba? Le tenemos que dar un trabajo que lo que va a hacer es subirle la presión, pero a líquidos. Igual, caso ideal, yo le voy a dar menos trabajo que en el caso real vamos a tener que hacer una bomba más, o sea, la bomba real es más grande, de más capacidad que la bomba ideal, para hacer lo mismo. Entonces, el trabajo isentrópico es más pequeño que el trabajo real. Y entonces, cuando calculemos una bomba, en la eficiencia isentrópica de una bomba, vamos a comparar el trabajo isentrópico con el trabajo adiabático de esta forma, siempre pensando en cuál es mayor o cuál es menor. ¿Ok? Entonces, usualmente ya no nos da tiempo de hacer trabajo, de hacer, ¿cómo se llama? Problemas de bombas. Entonces, usualmente, ¿por qué? Porque también
La bomba usualmente no tiene cambios de temperatura termodinámicamente, digamos, no tiene tanto cargo, ¿verdad? Y lo van a estudiar en mecánica de fluidos, en dinámica de máquinas, inclusive que hay un curso de máquinas hidráulicas, ¿verdad? Entonces las bombas las van a estudiar muchísimo en otros cursos y por eso es que aquí en termodinámica nos concentramos más en las cosas que dan un delta H grande, un delta U grande, ¿verdad? Un cambio de energía que no depende solo de la energía mecánica, ¿verdad? Sino que hay cambios de temperatura y tenemos que calcular ese tipo de energía. Ahora, las bombas, acuérdense, ellas ni siquiera se calientan. Nunca hemos visto que una bomba caliente algo, empezando que el motor está por un lado, la bomba por otro, y el agua, así como entra y sale, no cambia su temperatura, tiene densidad constante. Entonces, ya las habíamos estudiado, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es el cambio de entalpía, igual que en el caso del compresor, ¿verdad? La diferencia es que como la temperatura es constante en una bomba, el cambio de entalpía no es cero. En la bomba separamos U más PV porque el término de U sí va a ser cero, pero el de presión volumen no. Entonces, tenemos que considerar eso. Usualmente, como les digo, las bombas no vamos a estudiarlas porque no nos da tiempo. Vamos a ver acá qué más viene. Ok. Esto es un compresor, pero lo que quiero enseñarles es una cosita. Voy a buscar un archivo, porque ya que lo que viene todos son problemas. Vamos a buscar. Ok, entonces resulta que los problemas de eficiencia isentrópica, al último, son bastante sencillos porque tenemos fórmulas para la eficiencia. Lo que estoy buscando es el semestre pasado y el segundo parcial. Okay, para que tengan una idea de que así también van a ir en la tarea. Tercer parcial. Vamos a buscar el enunciado. Ok. Entonces, si están viendo el problema, los que están en la casa. Sí. Este examen. Ok, entonces fíjense que para no hacer el problema tan sencillo, ¿verdad? Y para que comprendan bien lo que es el concepto de una eficiencia isentrópica, siempre a un problema de un compresor o de una turbina les pongo agregando, primero les pongo que usen calores específicos variables, ¿verdad? Para que no se me vayan por constantes y se vayan a usar las otras fórmulas, ¿verdad? Entonces, si uno les dice calor específico variable, es que vamos a usar las tablas de vapor o las tablas de gas, ¿verdad? Si uno dice calor específico constante, entonces ya buscamos temperatura promedio, usamos la K y usamos aquellas relaciones isentrópicas, ¿verdad? Para el caso isentrópico. Entonces, siempre les pongo que deriven la fórmula para calcular la eficiencia isentrópica a partir de la primera ley de la termodinámica completa e indicando las suposiciones hechas para llegar al resultado final. Entonces, la idea es que ustedes siempre pongan la primera ley completa, busquen la relación con la que van a calcular el trabajo, la apliquen a la primera, la apliquen al caso isentrópico, al caso adiabático, pensando cuál es mayor y cuál es menor, que me lo digan, ok, es mayor el trabajo que voy a dar en el caso adiabático, es menor el trabajo que voy a dar en el caso isentrópico, entonces mi eficiencia va a ser la menor entre la mayor, la isentrópica entre la adiabática. Eso es lo que quiero que hagan acá. Igual, eso, ¿en qué les ayuda? En que algún día no tienen las fórmulas a mano, la primera ley se la van a haber aprendido, de tanto decirles que la pongan una y otra vez,
¿verdad? Trabajo, masa, calor. Eso es lo que se aprende, lo ponen, lo aplican al tipo de sistema y nunca se les va a olvidar. Eso creo yo, ¿verdad? Entonces lo aplican para los casos isentrópicos y podrían derivar esa fórmula aunque se queme el planeta. El planeta ya no estamos, ¿verdad? Aunque no haya nada, ustedes pueden buscar cómo encontrar para hacer los cálculos. ¿Ok? Y luego calculan la potencia real, calculan eficiencia isentrópica, temperatura isentrópica. Ok. Para la tarea, ¿qué voy a hacer? Les voy a poner un problema resuelto con video, ¿verdad? Completo, uno como este, y les voy a decir, hagan un problema similar. Entonces, o sea, para que no tengan que hacer los problemas solos. Últimamente, ustedes saben que muchos cursos que no hay tiempo, les explican esto y los dicen, hagan los problemas. Bueno, yo tengo muchos problemas resueltos. Si ustedes tienen interés, me preguntan y yo les mando problemas, ¿verdad? Ya resueltos, así escritos. Algunos los tengo en video, porque ahora en la pandemia pues me ha tocado grabar y los 4 semestres de la pandemia me ha tocado arte hemodinámica. Entonces tengo bastantes problemas resueltos en video. No sé si los van a ver o no los van a ver, es que eso es cada uno. Al último, tengo una amiga que me dice, esto no importa, yo, bueno, no, ese es el problema de ellos, si quieren aprender o no quieren aprender, ¿no? Entonces, usualmente les pongo problemas, ahí mismo en mediación les pongo problema tal, les pongo el número de problema, el videíto, y también a veces no tengo a mano el escaneo, ¿verdad? Pero al estar en video, ustedes lo pueden ver y lo pueden ir siguiendo, como si estuvieran en clase. A mí me encantaría decirles que vamos a hacer problemas a otra hora, como un centro, un repasito, ¿verdad? Pero ha pasado a profesores que cuando les hacen la evaluación, ya le hicieron, ¿verdad? Tienen que hacer la evaluación, entren a hacerlo. Importante que la hagan, es una retroalimentación que crean que no sirve, sí sirve. Cuando siempre a uno le mandan a decir, los alumnos dijeron esto, ahí está el temita en que puede mejorar, y es importante esa retroalimentación. Y sí han habido casos en que hay profesores, la mayoría estamos interinos, que no se vuelven a contratar porque los alumnos lo reportan mal. Obviamente los directores siempre se dan cuenta si los alumnos reportan mal porque el profesor es muy exigente, y se da cuenta cuando lo reporta muy bien porque no les exige nada, entonces todos pasan, ¿verdad? Había como un muchacho una vez me dijo,